Continúa un maravilloso programa también, Galería de Youth Laboralistas, a cargo del distinguido maestro Eduardo Lataván. Va a participar en esta ocasión otro invitado de honor, el doctor Alfonso Pérez Romo. Así es que cedemos los micrófonos al maestro Lataván para dar comienzo a su excelentísimo programa. Eduardo, un placer. Muchas gracias, estimada maestra Miss Palma. Muy buenas tardes. Maestro Paul, muy buenas tardes. Siempre es un placer verles. Que les vaya muy bien y muchas gracias. Hasta pronto, bueno, buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Y como mencionaba la querida maestra Miss Palma, sean ustedes bienvenidos a esta 13ª sesión de la Galería de Youth Laboralistas. Es un programa en el cual el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM rinde homenaje a todos aquellos que marcaron un camino, a todos aquellos que significan un pilar en la historia del derecho del trabajo de México y también del extranjero. Antes que nada, quisiera yo agradecer a las autoridades de nuestra facultad, al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la misma, al secretario general, maestro Ricardo Rojas Arévalo, así como al doctor Enrique Larios, presidente del colegio y coordinador académico de toda esta serie de programas. Dicho lo anterior, el día de hoy va a ingresar uno de los grandes genios del derecho laboral, que es el doctor Alfonso López Aparicio. Y pues como cronistas tenemos también a un emblema de la medicina de México y también del extranjero, que es el doctor Alfonso Pérez Romo, a quien saludo a la distancia hasta Aguascalientes. Doctor Pérez Romo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, licenciado. Muy agradecido por la invitación que me hace para participar en este homenaje a nuestro querido doctor Alfonso López Aparicio. Sea usted bienvenido, doctor. Y antes de comenzar con esta crónica, me voy a permitir leer el currículum del doctor Alfonso Pérez Romo. Fíjense ustedes que el doctor Pérez Romo cuenta con su licenciatura en la Facultad de Medicina de la UNAM, con una tesis que tituló El uso del suero humano hiperimune en el tratamiento de la tos ferina. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en pediatría clínica por la Escuela de Graduados de la UNAM, ortopedia pediátrica por la Escuela de Graduados de la UNAM, fue interno en el Hospital Infantil de México, aquí en el entonces Distrito Federal, y cuenta con un diplomado en filosofía por la Universidad de Bonaterra en Aguascalientes. Asimismo, se ha distinguido como catedrático del Instituto de Ciencias de Aguascalientes de Anatomía e Historia del Arte. Fue fundador de la Sociedad de Pediatría de Aguascalientes y de Zacatecas, vicepresidente de la Asociación Nacional de Pediatría de México, subdirector del Hospital Hidalgo, director médico de la Cruz Roja, delegado oficial de México al Congreso de Pediatría en La Habana, Cuba, Premio Nestlé de Pediatría y Puericultura con el trabajo Alteraciones producidas por los antibióticos en la flora intestinal de los lactantes. También es miembro de la Academia Americana de Pediatría, miembro del Grupo Latinoamericano para la Educación Superior, con sede en Venezuela, y miembro de la Asociación Interamericana de Universidades de Quebec, Canadá. También el doctor Pérez Romo fungió como rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, director del Sistema de Educación de Adultos, miembro del Seminario Mexicano de Cultura, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, miembro del Consejo Directivo, entre otros cargos de suma importancia. Ha impartido las cátedras de Pediatría Clínica, Historia de la Medicina e Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y entre algunos de sus diplomados producidos se encuentran los intitulados Historia y Apreciación del Arte, Convenios del siglo XVI en la Nueva España, Historia y Arte, Cultura Maya, El Hombre y las Religiones, Artes Contemporáneas, Arte Hispano-Musulmán, México en sus artes y letras, entre otros. Y finalmente podemos destacar que el doctor Pérez Romo también cuenta con obra escrita, entre los que se encuentran sus escritos médicos, su tesis profesional, otro que se intituló La poliomielitis en Aguascalientes, uno más, las enfermedades hemorrágicas en los niños, efectos de los antibióticos en la flora intestinal, atención hospitalaria de los niños, entre otros.
Como verán, el doctor Pérez Romo pues es una institución de la medicina y por lo tanto nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí en su alma mater también, doctor, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta crónica de quién fue don Alfonso López Aparicio. Vamos a ir viendo que tuvo un recorrido excepcional en el derecho del trabajo y desde diversas áreas, ¿verdad? Ya mencionaremos que tuvo un desempeño excepcional como catedrático de la Facultad de Derecho, como servidor público en la Secretaría del Trabajo, como presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Así que, doctor Pérez Romo, inícienos contando, por favor, si fuera usted tan amable, cómo conoció al doctor Alfonso López Aparicio. ¿Cuál fue en la primera ocasión en la que ustedes tuvieron la oportunidad? Bueno, yo lo conocí cuando cursábamos juntos el bachillerato en el viejo Instituto de Ciencias de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Llevábamos un bachillerato diferente. Él iba para Derecho, yo iba para Medicina. Entonces, en muchas clases no coincidíamos. Y por otra parte también, él era desde que era muchacho, desde que era estudiante de la preparatoria, muy diferente a todo lo que éramos los demás estudiantes típicos de la época y en ese momento de la vida de la formación. La mayoría de los estudiantes éramos juguetones, vaciladores, empezábamos a fumar temprano, perdíamos mucho tiempo jugando en vez de ponernos a estudiar, en fin, todo ese tipo de cosas. Cantábamos mucho, todo. Y Alfonso López Aparicio nos llamaba mucho la atención a los demás, porque era un muchacho sumamente serio, muy estudioso, casi no hacía ronda con palomillas, ¿verdad? Se la pasaba estudiando, sacaba las notas más altas siempre en las clases. Total, era raro. Y además tenía un continente un poco serio desde muy jovencito. Parecía como de más edad. Entonces nos daba la impresión como que no quería rozarse mucho con nosotros, con los demás muchachos. Pero la amistad con él comenzó precisamente uno de esos días en que yo estaba batallando mucho con alguna materia, no me acuerdo qué era. Pero el caso es que se me acercó y, ¿por qué estás tan apurado? Dije, no, porque esta cosa está muy dura, no le entiendo esta cosa, no, estoy fastidiado. Me dijo, es que no sabes leer. ¿Cómo que no sé leer? Le dije, sí sé leer. Digo, sí, sabes descifrar, pero no sabes leer. Ay, me quedé así. Te voy a ayudar, me dijo. Y entonces empezamos a platicar y me dijo, mira, te voy a dejar este libro. Me dejó un libro, que por cierto lo recuerdo muy bien. Era una autobiografía del poeta Enrique González Martínez. Y me dijo, vamos a empezar a leerlo. Empieza a leerlo unas páginas. Mañana o pasado te vuelvo a encontrar. Lo vamos a dialogar entre los dos y te voy a ir enseñando lo que es leer, penetrar en la lectura, comprender la lectura, ¿verdad? Entender todas las asociaciones posibles, hacer imágenes mentales. Te voy a enseñar a que leas bien y que te metas en la lectura. Pues empezamos, al principio yo empecé como todos los estudiantes aquel tiempo por una cosa de decir, bueno, pues este muchacho ya me agarró aquí, ni modo. Pues cállese. Empezamos y pues me empezó a ganar la magia de la lectura poco a poco. Acabamos como pudimos aquel libro, no, ya cuando acabamos el libro ya me estaba gustando mucho. Entonces cogíamos, tomó unas lecturas de López Velarde, de otras gente, empezábamos a leer, bueno, desde que lo conocí, desde que empezamos a leer. Y ahí nació una amistad que nunca se volvió a desatar, ¿verdad? En ocasiones, ahí en Aguascalientes, me invitaba, ya después de esto nos hicimos muy buenos amigos, me invitaba a su casa. Era una familia muy, muy especial. El papá era un comerciante, don Alfonso López, muy serio, un hombre muy, muy trabajador, muy emprendedor, daba la impresión de mucha seriedad, pero era un hombre con muy buen sentido, muy buen humor, muy bondadoso. Su mamá era una mujer muy culta,
muy exigente, me acuerdo mucho. Entonces yo creo que a Alfonso le debe su dedicación tan fuerte, al estudio, a su formación intelectual, a su mamá. Y en su casa con frecuencia, gracias a esta cultura y esta inclinación de su mamá, había con frecuencia reuniones familiares donde se leían cosas, se leían poemas, se recitaban canciones, se oía música clásica, en fin, empezamos a meternos a otro ambiente más allá de lo que era la garrula estudiantil. Y total, acabamos el bachillerato y ya nos fuimos a México, nunca dejamos de vernos allá. En muchas ocasiones estuvimos viviendo hasta en las mismas casas de huéspedes, en fin. Pues bueno, a mí me da mucho gusto porque desde que Alfonso ingresó en la Facultad de Derecho en México, lo reconoció muy fácilmente el rector de la Cueva. Me acuerdo que lo quería mucho, fue un discípulo muy predilecto de él. Creo que lo ayudó mucho a encaminarse a la especialización del estudio del derecho laboral. Entonces, bueno, pues así fue. Por cierto, fíjese, le voy a contar, era un profesor también, pronto fue cuando acabó su carrera, se convirtió inmediatamente en un profesor distinguido ahí de la propia facultad. Y era un profesor, me acuerdo yo, que tenía fama de ser muy estricto, un profesor incorruptible, lo querían muchos alumnos, pero le tenían su respetito porque era muy exigente. Fíjese una vez lo que pasó. Le voy a contar una anécdota. Porfirio Muñoz Ledo era entonces un estudiante que tenía en la Facultad de Derecho mucha influencia general en todos los alumnos, los maestros. Era un líder de joven, ¿no? Y entonces manejaba mucho ahí el ambiente de la vida interna de la facultad. Entonces, cuando llegó a la clase con Alfonso, me platicaba Alfonso, pues que casi no estudiaba nada, se le iba en puro perico y no penetraba propiamente en las cosas. Total, llegó el examen y lo reprobó. Entonces lo mandó llamar el rector de la Cueva. Le dijo, oye, Alfonso, qué bárbaro, reprobaste a Porfirio, man. No, claro, él es. Bueno, señor rector, es que no sabe nada. ¿Cómo lo voy a pasar? Yo no lo puedo pasar. No, pues le tienes que dar una oportunidad. ¿Cómo le vamos a dar? Hay que dar otra oportunidad, otro examen. Dale otro examen. No, yo, ¿cómo le voy a dar otro examen? No, sí, le tienes que dar otra oportunidad. Bueno, dijo Alfonso, por una condición, maestro, de que esté usted presente en el examen. Pues, lo obligó a que estuviera de la Cueva en el examen. Volvieron a hacer el examen, sacó su ficha muy Ledo, volvió a echar todo el rollo, luego pues, lo pararon a media, porque pues, andaba por las nubes y no se metía en el tema. Total, lo volvieron a reprobar. Sí, bueno, pasaron ya muchos años después de eso. Y en una ocasión, Alfonso estaba fungiendo, me parece que era abogado general en el Seguro Social, alguna cosa así. Y donde llega un día de director general, nombran a Porfirio. Entonces dice Alfonso, de platicaba y inmediatamente hizo su carta de renuncia, se la llevó al despacho. Primer día que entró Porfirio Muñoz Ledo al despacho. Le dijo, licenciado, aquí está. Y dice que le dijo Muñoz Ledo, gracias maestro, esto facilita las cosas. Y ahí murió. Pero así era Alfonso, qué barbaridad. Bueno, pues, ¿qué le voy a decir? Él hizo una carrera muy brillante, tanto en la función pública, en todos los cargos en que estuvo, pero sobre todo yo creo que lo que distinguió más fue cuando participó en la elaboración de la nueva Ley Federal del Trabajo. Según tengo entendido por las cosas que leí, los maestros con los que he platicado en algunas ocasiones, parece ser que Alfonso fue el autor principal de lo que existe la nueva Ley Federal del Trabajo de México. Inclusive publicó Alfonso algunos libros relativos al tema muy interesantes, muy buenos. Pues así era, como digo, muy
muy serio, sus cosas, ¿no? Claro, ya en lo particular, como amigo, también le gustaba mucho ir a las corridas de toros. Nos encontramos con que había guardado en una caja una barbaridad de los boletos de las... Y atrás de cada boleto le había hecho alguna anotación de alguna cosa que le había impresionado ese día, ¿no? Ahí estaba, ahí se quedaron los familiares con eso. Donó su biblioteca a nuestra universidad aquí a Aguascalientes, poco antes de morir. En fin, en otros aspectos, cuando nos juntábamos en la intimidad, le gustaba mucho cantar, que cantáramos canciones populares que nos gustaban en aquel tiempo. Pero sobre todo le gustaba mucho la glosa de autores, poetas, escritores, todas nuestras pláticas se volvían pláticas serias, formativas. Y claro, yo a él le debo el que me haya convertido en un lector, me cambió la vida, Alfonso López. Sí. Dice, doctor, que usted acaba de mencionar muchos aspectos fundamentales que reflejan pues, el intelecto que tenía el doctor López Aparicio. Primero, como usted bien menciona, estudia el maestro López Aparicio, estudia en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se titula a finales de los años 40. Pero no se limita a eso. También obtiene su doctorado en Derecho, también en la máxima casa de estudios en los años 50, específicamente en 1955. Esos son dos aspectos fundamentales en una época en la que primero estudiar una licenciatura, como usted bien lo mencionó, era complicado. Y segundo, todavía elevarse a realizar un posgrado, pues era de admiración doble en ese momento. Y lo sigue siendo. Y el ministro López Aparicio contó con los 2 grados y siempre lo distinguieron así. Ahora, también usted mencionó, y eso es algo maravilloso, que el maestro López Aparicio fue una persona muy querida por don Mario de la Cueva, que es sin duda el padre del derecho del trabajo mexicano. Y tan es así, que, por ejemplo, el maestro Mario de la Cueva le prologó una de las obras más representativas del ministro, que se llama El Movimiento Obrero en México, los antecedentes, desarrollo y sus tendencias, que es del año 1952. Entonces, don Mario de la Cueva le prologó ese libro, ahí se puede ver, por ejemplo, ese afecto, pero también ese respeto y esa admiración que se tenían ambos. Porque pues, los dos, en ese momento el ministro López Aparicio era su discípulo, pero posteriormente los dos se convirtieron en puntos angulares del derecho del trabajo mexicano. De igual forma, fíjese, doctor, y el resto de nuestra audiencia, que el ministro López Aparicio también se dedicó a dirigir diversas tesis profesionales, sobre todo en los periodos de los años 40, de los años 50, de los 60 y de los 70, fueron sus periodos digamos, más activos en direcciones de tesis. Pero fíjense que el ministro López Aparicio dirigió una tesis, por ejemplo, que se intituló El Derecho Internacional del Trabajo y la Legislación Mexicana. Esta tesis, el ministro López Aparicio la dirige en 1958. Pero también dirigió una a la que se le denominó la terminación del contrato de trabajo motivada por expropiación por causa de utilidad pública. Y esta tesis, este trabajo ya es de los años 60, 1963. Una más fue la tesis El Sindicato Gremial y las Relaciones Laborales de 1967, los descuentos al salario y el artículo 91 de la Ley Federal del Trabajo de 68 y las obligaciones solidarias en la Ley Federal del Trabajo de 1970. Fueron algunas de las tesis que el ministro López Aparicio dirigió, ya como bien dijo usted, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque él profesó Derecho del Trabajo durante toda su vida profesional. Y qué admirable porque no sé si usted coincida, pero el ministro López Aparicio tenía un aspecto que lo distinguía mucho.
Además de ser académico, porque incluso estuvo adscrito al Seminario de Derecho del Trabajo de la facultad, también ejerció diversos cargos públicos que permitían que transmitiera a sus alumnos parte de la práctica. Ejemplo, el ministro López Aparicio inicia, o uno de sus principales cargos al inicio de su vida, pues es ser asesor en el Banco de México, específicamente en el Departamento de Estudios Económicos. Y posteriormente llegó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí ocupó muchos cargos: funcionario conciliador, director general, miembro de la Comisión de Estudios, y ahí estuvo el ministro López Aparicio encabezando diversas áreas de la Secretaría del Trabajo. Y después fue al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ocupó la jefatura de Relaciones Laborales. Y hasta ese momento, el doctor Pérez Romo y nuestra distinguida audiencia, llegamos a los años 70, en donde precisamente, como usted menciona, doctor Alfonso Pérez Romo, el ministro López Aparicio fue parte de esa comisión que creó, que redactó la Ley Federal del Trabajo de 1970, que sigue estando vigente hasta nuestros días. Y ocupó un cargo de mucha distinción, fue ser secretario de esa comisión. Y fíjese, doctor Pérez Romo y nuestra distinguida audiencia, estamos hablando de una comisión en donde estaban reunidas las mentes más brillantes del derecho laboral en ese momento, incluyendo el propio maestro, don Mario de la Cueva. Estaba don Mario de la Cueva, estaba el ministro López Aparicio, estaba la ministra Cristina Sanmoral de Tamayo, que por cierto fue contemporánea de él en la corte. Fíjense, estaba también don Salomón González Blanco. Entonces, ese nivel que tenían ellos de ser tan intelectuales del derecho del trabajo, pues no solamente sabían entenderlo, sino interpretarlo y transmitirlo, ¿no? Entonces, pues, esta es una parte solamente de la trayectoria profesional y académica del ministro López Aparicio. Me llama mucho la atención, doctor, que usted menciona algunas anécdotas, digamos, que usted presenció y vivió con el ministro, tanto académicas como fuera de ellas. Y me gustaría que nos platicara muchas más experiencias o recuerdos que usted tiene del ministro López Aparicio. Si lo recuerda, a lo mejor algún momento específico de cualquiera de estos cargos que mencionamos o de algún otro, antes de llegar a el cargo de ministro de la Suprema Corte. Por favor, doctor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, a mí me gustaría mucho, si me permitiera, licenciado, leerle alguna cosilla que escribí el día que recibimos en la universidad la donación de su biblioteca, porque ahí expreso algunas de las ideas que tengo sobre la riquísima personalidad del doctor López Aparicio, y pues pienso que lo puede retratar mejor ante la audiencia de precisamente lo que representaba él como persona, como amigo, como maestro. En fin, no sé si les parece, lo puedo. Adelante, doctor. Mira, ahora verá. Es una cosa breve, porque fue, como le digo, el día en que recibimos en la universidad la donación de su biblioteca. Él ya había muerto, ¿verdad? Entonces, fue una celebración muy solemne. Entonces yo escribí lo siguiente. Alfonso López Aparicio es un ser cuya grandeza humana llega hasta el extremo de llegar a ocultar su persona tras un ejecutor de una cualidad y trascendencia que solo el tiempo habrá de aquilatar debidamente. Desde los lejanos días de la preparatoria, Alfonso se dejó ver como sería toda su vida, un intelectual íntegro y profundo y un hombre de cuerpo entero sin concesiones a las apariencias o a los convencionalismos. Estudiante distinguido y brillante, cursó todas sus asignaturas con las más altas notas de su generación. Un continente serio,
reservado, casi altivo, era la envoltura externa de un corazón generoso hasta el sacrificio, consumidor de su vida como ministro de servicio a los demás, oficiante de una auténtica humildad que supo guardar con gallardía. Lector infatigable y selectivo, consumió las 3/4 partes de la luz de sus ojos en su amorosa y crítica comunión con la palabra escrita. A Alfonso debo, amén, de las más altas lecciones éticas de la existencia, el amor por el libro como objeto, el amor a la lectura como entendimiento, como comprensión del pensamiento de otros hombres, como único elemento del espíritu, como mágico vehículo para viajar por encima del tiempo y la distancia. Escribió mucho y muy bueno. Sus libros, artículos y ensayos, además de constituir una aportación fundamental para el entendimiento de la historia y el desarrollo del derecho laboral mexicano, son paradigma del uso correcto de nuestra lengua. Todavía recuerdo vivamente el día de su examen profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo estuve presente en el día de su examen profesional. Don Mario de la Cueva, que presidía el jurado, le dijo estas palabras a quien fue discípulo predilecto y heredero de sus cátedras. Señor López Aparicio, independientemente de la importancia teórica de la tesis que nos presenta, debo comenzar por felicitarlo porque está escrita en el más correcto castellano, cosa que hace años, no recuerdo cuántos, no atestiguaba en mis ojos. Eso le dijo Mario de la Cueva el día del examen. Al lado de tan eminente maestro, Alfonso López Aparicio fue penetrando profundamente en la investigación y el perfeccionamiento del derecho del trabajo. Y a través de los años vino a convertirse en uno de los principales artífices de las reformas que han hecho de estas leyes orgullo de la legislación mexicana e instrumento invaluable de las justas reivindicaciones obreras, al mismo tiempo que sostén de la armonía y la paz social que han caracterizado hasta hoy, cuando se escribió esto, las relaciones obrero-patronales de nuestro país. Fue la suya una carrera luminosa por la cátedra, donde varias generaciones de distinguidos prohombres de México contemporáneo desfilaron como alumnos suyos, nutriéndose de su docta lección académica y de su elevado y limpio ministerio de hombre de bien a toda prueba. Caminó por diversos puestos de una responsabilidad grande en la administración pública, hasta llegar por sus indiscutibles méritos y solo por ellos al más alto puesto de la judicatura mexicana. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerció durante los años largos la magistratura más limpia, independiente y honesta que darse pueda. Alfonso López Aparicio jamás se doblegó a la consigna de los poderosos, ni contaminó su escarcela con el oro que tantas veces doblegó de que tantas ocasiones, prostituye a la justicia. En una época en que toda corrupción tiene su asiento, toda simulación, su desenfreno y su justificación, todo despojo, el ejemplo de Alfonso López Aparicio se levanta ante los jóvenes de hoy como un monumento a la incorruptibilidad, a la entrega apasionada por el bien común, a la pureza de la vocación nunca traicionada, a la esperanza de una patria más buena, más justa, más libre y más igualitaria, a la certeza de que aún en medio de la más ominosa tormenta de estulticia y egoísmo, siempre triunfan al cabo la honradez y esta virtud se encarna, si esta virtud se encarna en hombres desinteresados, ilustres e insignes, como el doctor Alfonso López Aparicio. Quiso vivir sus últimos años en esta tierra de sus recuerdos más caros
y sus amores entrañables. Había terminado sus trámites jubilatorios en la corte y puesto los últimos ladrillos a la que iba a ser o quería que fuera su última morada en Aguascalientes. Como el inmenso patriarca bíblico que condujo al pueblo a la tierra prometida y no le fue concedido más que otearla a la distancia, a Alfonso López Aparicio, espíritu selecto y evidentemente elegido de Dios, tampoco le fue concedido la luz. Me tapas la luz, ¿no? Tampoco fue concedido el disfrute final de sus últimos años entre sus seres queridos y entre la tierra de sus mayores. El reloj de su existencia se detuvo allí, en la Suprema Corte de Justicia, en donde supo entregar el más limpio e indoblegable testimonio de rectitud para impartir la justicia con el más hondo sentido cristiano. Y esta tierra que un día lo dejó partir con su juvenil equipaje lleno de promesas e ilusiones, lo recogió amorosa para cobijarlo como una madre, aquí donde toda su vida será un ejemplo inmenso de generaciones venideras e inolvidable recuerdo de quienes nos honramos con su amistad. Alfonso López Aparicio no ha muerto del todo. Su obra hablará por él mientras en esta tierra noble de Aguascalientes y de México siga dando luz a los jóvenes dispuestos a ofrecer su vida por un ideal. Estas palabras, como le digo, Niceo, fueron escritas el día que se recibió aquí la donación de su biblioteca. Pero da una idea de lo que sentíamos sus amigos, los que lo conocimos, los que tratamos toda la vida. Y lo que le puedo decir es que nos dejó un vacío muy grande su partida. Yo cuando terminé mis estudios de especialización ahí en México, en la Hospital Infantil, vine a ejercer mi profesión aquí a Aguascalientes. Entonces lo esperaba pues con los brazos abiertos, que se viniera aquí para volver a reiniciar otra vez los días aquellos tan hermosos de la juventud, cuando me empezó a encaminar, ¿verdad?, hacia los campos fascinantes del arte y de la cultura, de las letras, ¿verdad? Que, como le digo a usted, pues, cambiaron totalmente mi vida. No se pudo, y recuerdo, sí, con muchísimo pesar el día que supimos de su muerte, porque con frecuencia íbamos a ver cómo iban a ser los avances, dónde iba a ser su casa. Lo estábamos esperando sus amigos y sus familiares con mucha ilusión, ¿verdad? En fin, es un recuerdo que no olvidaremos. Pues sin duda alguna, doctor, en ese maravilloso escrito que nos ha compartido, lo cual le agradezco, pues refleja prácticamente uno de los aspectos más importantes que distinguieron al ministro. Primero, que siempre fue un hombre íntegro, que todos los cargos públicos que ocupó, como los que ya mencionamos, o incluso presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los años 70, a inicios de los 70, y posteriormente ministro de la Cuarta Sala de la Suprema Corte, incluso en esos máximos, digamos, lugares de administración de justicia del derecho del trabajo, el ministro López Aparicio siempre fue distinguido no solo por ser una persona íntegra y honesta, sino además siempre conservó su carácter y su visión social. Siempre se distinguió por tener esa digamos, tendencia de apoyo a las personas trabajadoras. Y eso lo plasmó de forma imparcial en el ejercicio de sus labores. Y eso también es inolvidable, y me parece que el legado del ministro López Aparicio sigue estando presente hasta nuestros días, porque la visión que él tuvo del derecho mexicano del trabajo en aquel momento sigue siendo una visión que se adecúa a nuestros días, con los respectivos cambios que algunos elementos han influido, pero sigue siendo la visión que tuvo con base en su maestro Mario de la Cueva, ¿verdad? Y no puedo dejar pasar la oportunidad, doctor Romo,
de preguntarle de cómo fue que a usted lo invitó a ese examen profesional y cómo fue ese ambiente dentro de un aula de aquí de la facultad. Es que cuando éramos estudiantes, licenciados, nos juntábamos con mucha frecuencia, ¿verdad? Como le digo, en muchas ocasiones, en largas temporadas, inclusive llegamos a vivir en la misma casa de huéspedes. Entonces, teníamos mucha comunicación muy personal, muy íntima, muchas ocasiones, ¿no? Íbamos al teatro muchas veces juntos. En fin, llevábamos una amistad muy estrecha. Entonces, me acuerdo cuando él iba a presentar su examen, me invitó, me dijo, vamos, quiero que vayas. Y tuve mucho gusto de acompañarlo. Y ahí estuvo presente durante, por cierto, un examen muy brillante, ¿no? ¿Cómo era él? Sí, 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 absolutamente. Pero como le digo, sí, compartíamos muchas cosas, muchos gustos también, fuera de lo que es intelectual y de lo que es estudio, ¿no? Nos gustaba ir, por ejemplo, al teatro de revista, cuando venían compañías españolas de zarzuela, cosas así, ¿no? Nos íbamos a los toros los domingos, juntos, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Usted llegó a verlo en alguna ocasión? Yo me imagino que sí, doctor. ¿Llegó a verlo en alguna ocasión dentro de alguna de estas instituciones que él encabezó o de las cuales formó parte? No, en las, Eh, en las, sí, 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 en su trabajo en las instituciones, nunca lo acompañé. Lo esperaba a veces nos juntábamos después, en fin, pero no. En la Suprema Corte sí, fui unas 2 o 3 veces a saludarlo, a platicar 2 minutos con él, una cosa así. Pero fue la única ocasión. En las demás trabajos en que él estuvo, en las demás responsabilidades que aceptó, pues no. Me platicaba algunas cosas, pero era muy parco para eso, ¿eh? Para platicar cuestiones de su trabajo. A veces le platicaba intimidades, por ejemplo, llevó una amistad muy estrecha también con el licenciado López Mateos. Me decía que, también por la lectura, ¿eh? El licenciado López Mateos me decía, Alfonso, que era un lector voraz, que leía un libro, 2 libros cada semana. Digo, ¿y cómo fue? Pues sí, es compulsivo. Y lo quería mucho también. Yo creo que fue una persona que también lo estimó grandemente. No sé. Bueno, pues la, la materia en que él se metió, claro, lo relacionó con algunas de las más altas autoridades de México, de las personas del mundo intelectual, del mundo político, de la administración pública, en fin, pues sí. Pero como le digo ahora, Parker, lo que sí me quisiera yo también resaltar de una cualidad de Alfonso, ayudó a muchísimas personas con un desinterés total, sin que nadie supiera. Yo creo que yo soy una de las pocas personas a las que permitió en alguna ocasión que me diera cuenta en qué forma renunciaba a algunas cosas personales de él para darlas a otra persona. Ayudó mucho a estudiantes pobres, ayudó a algunos amigos en momentos apurados. No, era una persona muy desprendida, absolutamente desprendida. Sí, sí, sí. Ejemplar desde todos puntos de vista, como persona también, sí, claro. entonces, creo que esto es una cualidad humana muy interesante del ministro y pues que evidentemente no solamente la presenciaron pues, sus alumnos, quienes lo admiraban en la cátedra, quienes lo admiraban en su ejercicio profesional, sino además, como usted dice, pues existieron y siguen seguramente existiendo muchas personas que de forma directa o indirecta tuvieron una ayuda intelectual o una ayuda profesional por parte del ministro López Aparicio. Creo que eso es una cualidad que se plasma más allá de los libros porque siempre está presente en la vida de una persona. Y cuando uno puede compartir ese tipo de calidad humana como la que tenía el ministro,
yo creo que no tiene una forma de describir el sentimiento que nace al expresar eso, ¿no? Con el ministro López Aparicio. Me llama mucho la atención que usted menciona que lo pudo ver en un par de ocasiones en su último empleo, que fue ministro de la Suprema Corte, cuando él era ministro de la Cuarta Sala. En esos momentos, doctor, eh, ¿era porque usted lo visitaba o lo invitaba o en qué momento nacía ese vínculo estando el ministro ya en la Suprema Corte? Porque, como menciona, nunca perdieron comunicación, pero en ese momento específico, ¿cómo surgía el vínculo ahí? Bueno, eran cosas completamente que no tenían nada que ver con molestarlo en cuestiones profesionales de él, ¿no? Cuando yo ejercía aquí, de vez en cuando tenía que ir a México por problemas también profesionales al hospital infantil o algo. Y cuando iba a la Ciudad de México, lo buscaba para saludarlo, a veces en su casa. ¿Ya? En alguna ocasión llegué a saludarlo allá a la corte, brevemente, ¿verdad? No se podía de otra manera. Pero nada más por decirle aquí estoy, vine a darte un abrazo. Ya platicábamos 5 minutos y ya. Sí, cómo no. Pero cuando vino ya sus últimos días, cuando estaba preparando su casa ya para venirse, sí tuvimos muchas reuniones aquí haciendo planes de, de cómo íbamos a recomponer otra vez nuestra amistad, nuestra manera de reunirnos con él y con otros amigos, a hacer una bonita peña, ¿verdad? De trabajo. En fin, teníamos algunos proyectos también de enseñanza, eh, de ingresar a la universidad y hacer ahí algunas cosas también interesantes que no se dieron, porque la muerte se lo llevó. Y usted mencionó también unos aspectos bastante interesantes sobre la vida del ministro. Por ejemplo, nos comentó hace unos minutos que al ministro le gustaban mucho las corridas de toros. Pues era uno de sus pasatiempos predilectos, me imagino, doctor Pérez Romo. Pero además de eso, por ejemplo, ¿qué le gustaba hacer al ministro dudo que tuviera mucho tiempo libre, pero ¿qué le gustaba, además de las corridas de toros, al ministro pasar su tiempo libre? O, por ejemplo, ¿qué le gustaba comer? ¿Qué le gustaba disfrutar de ese tipo de experiencias ya más sociales, transportarlo ya fuera del ámbito profesional? ¿Qué nos podría decir de eso, doctor? Pues a veces buscaba él también un poco de expansión, ¿no? Y platicábamos de cosas relevantes o divertidas o nos poníamos a cantar un rato. Le gustaban mucho las canciones populares mexicanas. Le gustaba mucho la música yucateca, la música de Ricardo Palmerín, de Guti Cárdenas, de todos aquellos, sobre todo de aquellos tiempos. Algunas de las cosas de Agustín Lara, de Curiel, de todos los compositores de aquella época. Y le gustaba mucho. Entonces nos poníamos con otros amigos, con Miguel Aguayo, por ejemplo, un abogado que también tiene una voz maravillosa, cantaba muy lindo. Y pues, eran cosas así. Hacíamos reuniones muy, ¿cómo le diré? Bohemias, pero muy sencillotas, ¿no? Muy blancas, pues por decirlo de alguna manera. Nos echábamos 2 o 3 cubas libres y de ahí no pasaba, pero lo disfrutábamos mucho. Pero lo que le gustaba más a él era platicar de cosas sustantivas. Muchas veces me acuerdo que estábamos en la reunión, entonces se nos iba ya un poco la onda de platicar de frivolidades y nos centraba otra vez, sacaba algún tema, algún autor, alguna cosa, recordaba de alguna cosa de algún escritor, alguna cosa que nos venía bien en aquel momento y empezábamos más bien a volver a tomar las cosas desde otro punto de vista. Él era siempre así. Yo creo que nunca lo abandonó su gusto por la cultura, sí, sí. Y que, claro, eso, yo creo que, fíjese, se lo debe mucho, yo creo, cuando era pequeño a su mamá. Como fue el primer hijo, yo creo que influyó mucho su mamá en eso.
Y influyó también en otros de sus hijos. Por ejemplo, su hermana Elvira fue una profesora muy distinguida también, ¿eh? Una intelectual muy distinguida, que también acaba de ofrecer una donación de su propia biblioteca a sus familiares ahora que ella falleció, a la universidad. Una maestra que duró muchos años, pues iluminando aquí la universidad también, un personaje también, con la misma penetración profunda en todas las cosas culturales. Ella se dedicó principalmente al cultivo de las letras, maestra de letras, investigadora, maestra, escritora, muy buena, sí, hermana de él, también fallecida ya. Pero yo creo que todo eso, fíjese, se cocina en el hogar. Yo creo que no, yo no me explicaría cómo fueron ellos, estos dos hermanos, si yo no hubiera conocido a su mamá y a su papá. En fin, cuál era el ambiente de su casa y todo, ¿verdad? Muy estrictos en muchas cosas, en la observación de ciertos valores, en la insistencia en la dedicación a cosas sustantivas, valiosas, ¿verdad? A no perder el tiempo, a tratar de formarse, de ser mejor cada día. Todo eso les inculcó en su casa. Yo lo veía con mucha claridad porque pues, yo con mucha frecuencia. Aunque luego teníamos nuestras vacacioncitas. A veces estábamos en una reunión y salía don Alfonso, el papá. Oye, torea Lorenzo Garza en San Luis Potosí. ¿Quieren ir? Sí, sí, vamos. Nos llevaban en su coche. Y don Alfonso y la señora y sus amigos se iban a la sombra. Y Alfonso y yo estábamos chicampeanos. Comprábamos nuestro boletito de Sol General, que siempre nos gustó. En México siempre cuando fuimos aficionados, siempre fuimos aficionados de Sol. Porque decíamos que era, en primer lugar, porque los estudiantes todos éramos brujas, ¿verdad? Por supuesto. Pero en parte porque se nos hacía que el verdadero aficionado tenía que estar ahí eran los asoleados. Allí nos íbamos a gritar y a divertirnos un poco. Así era. Yo concuerdo totalmente con usted, doctor. La verdad es que sus anécdotas, estas últimas, son también bastante interesantes y sobre todo curiosas porque, como le decía, reflejan no solo el jurista que era el ministro, sino también la persona que era. Eso es bellísimo. También cuando uno tiene la oportunidad de conocer no solo al profesionista, sino a la persona, eso es algo indescriptible. Y usted me menciona, es muy cierto, que pues la familia del ministro López Aparicio, usted tuvo el honor de conocerla, pues seguramente de ahí viene también su interés por el arte, Sí. es por la literatura, por la cultura en general, y como dice, sobre todo, por su forma de actuar honesta. Y eso, como bien dice, se aprende en casa, se refleja en la vida, pero además se refleja en los que vienen después. Porque así como el ministro López Aparicio fue discípulo de don Mario de la Cueva, el ministro también tuvo discípulos. Y muchos laboralistas, algunos ya no están con nosotros desafortunadamente, pero fueron de la escuela del ministro López Aparicio. Y ahí es donde se refleja también la calidad, no solo de abogado, sino de persona que era, ¿no? Bueno, ya comentamos, doctor, que estuvo como profesor en la Facultad de Derecho, que trabajó en el Banco de México, que trabajó en la Secretaría del Trabajo, en el Seguro Social y en la Suprema Corte de Justicia. Y también ya comentamos su obra escrita, incluso como usted menciona, fíjese, él escribió muchos artículos para la Revista Mexicana del Trabajo. Entonces, creo que nunca abandonó esa parte de compartir no solo su impartición de justicia, sino también su pensamiento en obra escrita. Y eso es algo invaluable. Desafortunadamente, por el tiempo, me gustaría formularle una última pregunta, doctor, que tampoco podemos irnos sin que usted nos la cuente, esta historia, porque usted lo mencionó al inicio. El ministro López Aparicio donó su biblioteca a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y más allá que
pues haya sido un acto ya posterior al fallecimiento del ministro. Y me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo fue usted que recibió esa noticia? ¿Qué tipo de obras recibieron? Sobre todo la impresión de una universidad como la Autónoma de Aguascalientes, que es una universidad con mucho prestigio. ¿Cómo fue recibir una biblioteca entera de todo un personaje del derecho del trabajo? Sí, pues se acondicionó un lugar especial, ¿verdad?, para recibir la biblioteca. O sea, todo el acervo de la biblioteca del estaba en un lugar, ¿verdad? Ahí se puso. Era una biblioteca muy rica, muchos miles de ejemplares, no sé cuántos, no me recuerdo, pero deben haber sido, no sé, por lo menos han de haber sido 5 o 6 mil, alguna cosa así. Eran mucho, era una biblioteca muy rica. Casi toda, fundamentalmente, cuestiones de literatura mexicana, literatura española y fundamentalmente cuestiones relacionadas con la profesión del derecho y mucho del derecho laboral. Yo creo que el acervo que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿no?, probablemente es, pues no, aquí en la ciudad ninguna otra biblioteca puede tener un acervo tan importante, tan completo como el que legó Alfonso aquí a la universidad. Sí. Y está precisamente, como le digo, allí en una zona donde todos los estudiantes de Derecho acceden, pues, a estudiar, a hacer investigación, a hacer trabajos, a hacer sus tesis, en fin. Sí, sí, claro. Y además, ese tipo de actos, doctor Pérez Romo, pues es un ejemplo más de la bondad que tenía el ministro para con los demás, ¿no? Y pues qué gesto tan emblemático el donar una biblioteca entera a una universidad como es la Autónoma de Aguascalientes. Porque como usted dice, nada más imagino qué tipo de obra es, imagino qué tipo de libros son, ¿verdad? Escritos también por genios y por diversos personajes de todo Sí, el mundo. sí, autores franceses, alemanes, rusos, tiene toda esa biblioteca, no se imagina. De lengua inglesa, todo está, es muy rica, todo relacionado con eso. Sí, sí. Claro, sí, es impresionante y pues afortunadamente conservan todavía ese acervo que esperamos visitar muy pronto, estimado doctor Pérez Romo. Y bueno, pues yo considero que sería importante que como conclusión, como último comentario, doctor Pérez Romo, si fuera usted tan amable de decirnos qué construyó el ministro López Aparicio, que deben de aprender las generaciones, no solo las de hoy, sino las que están por venir. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Fíjese, licenciado. Yo creo que la lección más importante de él es la entrega del ser humano, todo el esfuerzo que haga de su formación para hacerse otra cosa, para acumular todo el posible conocimiento que tenga en alguna cosa, exclusivamente para servir a los demás, con el total desinterés absoluto de su persona, borrándose totalmente de lo que es él, para servir a los demás, a su país, a su patria y todo. Es un ejemplo muy edificante. Yo creo que sí. El mundo de la política, la administración pública, pues es un mundo difícil. Es un mundo donde se mezclan muchas cosas, muchas grandezas, muchas barbaridades, ¿verdad? Muchas cosas, ¿no? Entonces, transitar por todo ese mundo, dejando un ejemplo absoluto de limpieza y de entrega total, pues es un ejemplo maravilloso en cualquier momento que la ciudad vive. Es decir, se puede perfectamente bien y la prueba está que su ejemplo tiene que seguir y su enseñanza, su legado, influyendo profundamente en el desarrollo de nuestro país. Yo creo que sí. Concuerdo totalmente con usted, doctor. Integridad, pasión, entrega,
lealtad y sobre todo ser un apasionado del derecho del trabajo. Sin duda, es la escuela que el ministro ha legado y que seguirá estando vigente hasta nuestros días. Pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero no podemos irnos sin hacer entrega de esta constancia de participación para el doctor Alfonso Pérez Romo, la cual me permitiré leer. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho y el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo otorga la presente constancia al doctor Alfonso Pérez Romo por su interesante crónica dictada en esta, la 13ª sesión de la Galería de Yuslaboralistas, en su versión digital. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, por mi raza hablará el espíritu, a 31 de agosto de 2022, y la asigna el doctor Enrique Larios, presidente del colegio y coordinador académico de este programa. En breve, doctor, se la haremos llegar y le agradecemos mucho por esta crónica tan emotiva, tan cercana, tan afectuosa que ha tenido para con la vida del ministro López Aparicio, que sin duda será recordado para siempre. No me queda más que agradecerle también a las autoridades de nuestra Facultad de Derecho y sobre todo a nuestra distinguida audiencia que siempre nos acompaña. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima sesión de la Galería de Yuslaboralistas, porque sin duda recordar es volver a vivir. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Esta constancia que me dan me honra doblemente. Primero porque viene de mi alma mater, de una facultad tan eminente, que ha dado tantos hombres importantes de México, ¿verdad? Y por tratarse también de mi querido e inolvidable amigo Alfonso López Aparicio. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Hasta luego.